Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentra en su casa. Sé que pasamos un momento difícil. Tengo el privilegio de leer la lectura de la palabra del Señor. Apocalipsis 3, versículo 1 al 6. Dice de la siguiente manera: escriba el ángel de la iglesia San Cádiz, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no han hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, si no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tú tienes unas pocas personas, Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga el que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hermano. Así que Dios bendiga, hermanos. Vamos a orar a esta linda noche. Gracias, Señor Jesús, a esta maravillosa noche. Gracias por tu bendición, Padre. Gracias, Señor Jesús. Bendícelo a cada una de las hermanas, Señor, hermanos, Padre, que se encuentran en sus casas a esta hermosa hora. Sabemos que, Señor, pasamos un momento difícil. Le pedimos, Señor, que bendice nuestro país de Guatemala. Sabemos que pasa la enfermedad a todo, Señor, pero, Señor, te pedimos, Señor, que todo salga bien, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Al que está sentado
Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver Que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Nuestros hermanos en Cristo, gracias al Señor por la oportunidad que una vez más nos da de poder ser partícipes de esta alegría espiritual en su vida. En esta ocasión también queremos llevarlos a una meditación bíblica en un pasaje tan precioso de la palabra del Señor. Por ello quiero invitarlos, hermanos, a darle secuencia a las cartas que tenemos en el libro de Apocalipsis. Son cartas dirigidas a iglesias que estaban en algún lugar geográfico, y que el mensaje a cada iglesia es el mensaje que Dios quiere darle a la iglesia de hoy, a las iglesias que están en diferentes partes del mundo. Por eso queremos, hermanos, que vayamos juntos a esta parte preciosa de la palabra del Señor. El pasaje que vamos a leer en esta ocasión, hermanos, es el pasaje que tenemos en Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al 6. Usted puede abrir su Biblia si tiene ahí a la mano, y juntos vamos a leer la palabra del Señor una vez más. Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al 6. Este capítulo 3 tiene 3 cartas. La carta que está dirigida a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de Laodicea. Esto significa que terminando esta sección entramos a la parte que todos esperamos, que es la parte profética. Aunque hay dentro del mensaje que el Señor envía a las iglesias también aspectos proféticos. Pero en esta ocasión quiero que nos centremos en este pasaje de Apocalipsis 3. Al final yo le digo cuál es el tema, o sea, al final de la lectura bíblica le diré cuál es el tema que Dios pone en mi corazón, ponerle a esta parte, buscando la manera de contextualizarlo a la luz de la palabra del Señor. La Sagrada Escritura dice así, Apocalipsis 3 del 1 al 6.
escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Qué preciosa palabra que nos permite el Señor hoy también poder disfrutar, poder deleitarnos en esta hermosa o hermosísima palabra de Dios. Este es un mensaje, hermanos, que debe de tomarse en consideración. Yo le he titulado a esta parte de la carta que se envía a la iglesia de Sardis, Principios que dan vida. Así le he titulado yo. Ya en su momento voy a explicar por qué le he titulado así a esta parte de la palabra de Dios. Principios que dan vida. Quiero decirles, hermanos, antes de entrar a la esencia del pasaje, que el mensaje que se envía a esta amada iglesia que estaba en la ciudad de Sardis es en verdad un mensaje de tristeza, es un mensaje de preocupación, debido, hermanos, a que en el texto nosotros podemos apreciar las palabras que Dios mismo le dirige a la iglesia, y es que las palabras más fuertes están en el versículo 1. Eso de que al inicio el Señor le dice a la iglesia cómo ve Él el estado de la iglesia es de suma preocupación. La última parte del versículo 1 del capítulo 3 dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esa es la razón, hermanos, por qué yo digo que es una carta de tristeza y de preocupación. En el inicio, hermanos, en el verso 1, el Señor dirige esta carta al ángel de la iglesia o al ministro de la iglesia, al mensajero de la iglesia. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Eso, hermanos, me pone a mí en el pensamiento de que las cosas que estaban ocurriendo dentro de la iglesia de Sardis, en cierta manera, hermanos, la responsabilidad recaía sobre el mensajero, sobre el pastor, sobre el ministro. Es cierto que hay un grupo de hermanos que están velando por el bien de la iglesia, y que en cierto sentido todos los líderes somos responsables del buen funcionamiento de la iglesia, como también todos los hermanos de manera particular. Todos los que asistimos a la iglesia o los que somos hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de que la iglesia vaya caminando como Dios espera. Pero el que tiene la responsabilidad mayor es el encargado, es el pastor, es el ministro de la iglesia. Estoy viendo, hermanos, que aquí se entrelaza tanto el trabajo del siervo del Señor como también de la iglesia, van entrelazados. Es responsable tanto el siervo de Dios como la iglesia, y la iglesia también es responsable en relación al siervo. Por esa razón, hermanos,
Esta carta es interesante y vamos a ver por qué la iglesia llegó a un estado de agonía espiritual. En las otras cartas, hermanos, hay algo de bueno, pero esta carta que se dirige a la iglesia de Sardis es una carta que no hay esperanza de vida a menos de que ellos retomen las enseñanzas del Señor. Por lo menos, hermanos, yo tengo acá para mencionar algunos pequeños datos que tienen que ver con la ciudad de Sardis. Sardis está ubicada actualmente en el área que nosotros conocemos como Turquía. Ahí está la ciudad de Sardis. Está ubicada, según los datos que podemos recabar, a 52 kilómetros al este de Esmirna. La ciudad era opulenta, la ciudad era poderosa, la ciudad llegó a un estado de mucha riqueza. Pero dice también, hermanos, que los habitantes eran voluptuosos y corruptos. Eran sensuales también, eran dados al pecado del pensamiento y en la ejecución de sus pensamientos. Eso significa voluptuosos y también corruptos. Eso de que la ciudad era corrupta y tenía pensamientos malos, también nosotros, hermanos, podemos decir que esto ocurre en todas las ciudades de la tierra, o sea, los países del mundo y los pueblos de la tierra. Siempre hay acusaciones de corrupción. Pero, hermanos, hay otro detalle que también nos puede ayudar. Ellos tenían como diosa principal Cíbeles. Cíbeles era la diosa principal o patrona de Sardis. Era el otro nombre que se le daba a la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Esta diosa tenía la característica de ser la diosa del amor y de la fertilidad. Cuando las mujeres estaban ya para dar a luz, ellos se encaminaban para esta diosa y pedirle que los ayudara o las ayudara en el alumbramiento. Ya pueden ustedes imaginarse, hermanos, la manera que ellos pensaban acerca de esta diosa. Le rendían todo tipo de cultos, todo tipo de presentes para tener contenta a la diosa en ese lugar. Pero como no se trata de describir detalladamente a Sardis, lo que quiero decir, hermanos, es precisamente que cuando nosotros pensamos en la ciudad de Sardis, lastimosamente, hermanos, este ambiente afectó a la iglesia que estaba allí. En lugar, hermanos, de que la iglesia influenciara la ciudad, en lugar de que ellos brillaran con su luz, fue la ciudad que influyó dentro de la iglesia. Suele suceder esto, hermanos, cuando hay descuido. Suele ocurrir esto cuando las personas que están incluidas dentro de la iglesia local no cuidan su salud espiritual y entonces comienzan a tener cierta contaminación con las actividades de los pueblos. Esa influencia, hermanos, fue la que afectó tristemente la vida de la iglesia en Sardis. El calificativo que Dios le da, hermanos, es un calificativo que tristemente, hermanos, le dice a la iglesia que es una iglesia que está muerta. En realidad, hermanos, el ambiente que se presenta aquí en la iglesia es una iglesia en agonía. Que ellos creían que tenían vida, pero que ellos estaban ya agonizando, estaban ya a punto de morir. Entonces, hermanos, la pregunta que yo haría es esta: ¿qué fue lo que llevó a la iglesia a este estado de muerte? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué se descuidaron ellos? Yo, hermanos, tengo en mi mente la idea no de trabajar el aspecto de muerte en que había llegado la iglesia de Sardis. Más bien quiero, hermanos, pensar en la vida en lugar de la muerte.
Pues cuando nosotros, hermanos, aplicamos los principios que tenemos en la carta, estos principios nos dan vida. Pero cuando nosotros descuidamos estos principios que tenemos en la carta, entonces llegamos a un estado de muerte, de agonía espiritual. Puede ser, hermanos, la iglesia en sí, o un hermano de manera particular. Un hermano que descuida estos principios que nos da la carta puede llegar a un estado de muerte y poco a poco va distanciándose de la realidad, aunque él diga que tiene vida, pero Dios ve que está en un estado de alejamiento espiritual. Quiera el Señor, hermanos, que hoy en esta ocasión nosotros podamos ver estos principios que nos van a dar vida. ¿Cuáles son esos aspectos entonces? ¿Cuáles son esos principios que nos dan vida? Lo vamos a ver aquí a la luz de la palabra del Señor. Aunque cuando hay este descuido, vuelvo a repetir, la iglesia o el individuo, la persona, comienza a declinar en su vida espiritual. Quiera el Señor, mis queridos hermanos, que nosotros no tengamos un espíritu de agonía espiritual. Quiera el Señor que nosotros no muramos en el sentido espiritual, que el tiempo, que el encierro no nos provoque a nosotros muerte espiritual, sino que nos provoque vida, que es lo que deseamos. Y para tener vida, hermanos, hay que tener constante oración, hay que tener constante comunicación con la palabra, hay que tener constante comunión con los hermanos. Llamemos a los hermanos, pidamos que oren por nosotros, pidamos auxilio espiritual a los ancianos, a los diáconos, al pastor. Pidamos nosotros de alguna manera que se nos auxilie con la consejería bíblica para no llegar a un estado de tristeza, de fracaso, de deterioro espiritual. Este es el espíritu que permea esta carta, hermanos. El Señor le dice a la iglesia: tienes el nombre de que vives, pero estás muerta. Hermanos, no sé si a usted le da tristeza estas palabras que Dios le dice a la iglesia de Sardis. A mí sí, en lo personal me conmueve. Y por eso en esta ocasión, hermanos, voy a mencionar algunos principios que yo veo acá, que al nosotros aplicarlo a nuestra vida, vamos a evitar caer en este espíritu de muerte y vamos a tener vida en nosotros. Eso es aplicable a todos los aspectos de la vida, como la vida matrimonial, como la vida de familia, como la vida de esposo, esposa, como los hijos que están en el hogar. Si aplicamos estos principios, vamos a experimentar vida. Pero si olvidamos estos principios, vamos a experimentar muerte. Y eso es lo que no queremos. Y si usted, querido amigo, que ve, que usted escucha la palabra de Dios en este momento, alguien puede decir: es que siento que no tengo vida. Pues hoy queremos compartirle estos versículos bíblicos para que podamos nosotros tener vida, la vida que Dios da, la esperanza de vida eterna. Dice el primer principio que yo tomo, que yo veo de esta parte, es el principio de la responsabilidad. Este principio es el principio que no pudo asumir la iglesia de Sardis. Y vamos a ver esto, hermanos, cuando se habla del principio de responsabilidad, es que ellos no tomaron en serio su compromiso con Dios. Y lo voy a leer en el versículo 3. Dice la palabra del Señor de esta manera: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Pero la parte, hermanos, que yo quiero que veamos es la parte que dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Lo que nosotros apreciamos aquí, hermanos, es que ellos tan pronto se olvidaron, ellos tan pronto hicieron de menos lo que habían recibido y lo que habían oído. Usted se pregunta: ¿pero qué recibieron ellos? ¿O qué recibe el creyente cuando le da su vida al Señor?
Hermanos, hay numerosas bendiciones que una persona recibe cuando le rinde su vida al Señor. El Señor primeramente le da vida eterna. El Señor le da, hermanos, a su bendito Espíritu Santo para que en obediencia a Él pueda caminar su vida delante del Señor. El Señor también, hermanos, le da al creyente la capacidad de entender las Escrituras. El Señor le da la habilidad o le da el don de desempeñarse dentro de la iglesia. Y ellos no solo lo recibieron, sino que oyeron las instrucciones apostólicas. Ellos escucharon las instrucciones de Dios. Pero la Biblia dice, hermanos, que ellos olvidaron, lo hicieron de menos. Eso es lo que pasa, hermano, cuando alguien recibe bendiciones espirituales de Dios, pero de pronto lo olvida, de pronto no lo ejercita, de pronto se llena de otras cosas. Entonces, hermanos, esto es lo que yo quiero decirles. No hubo responsabilidad en el tomar estas bendiciones. Si algo ocurrió, hermanos, es que la Biblia dice, hermanos, que ellos perdieron la responsabilidad y no se preocuparon de tomar en serio la palabra recibida. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hay algo, hermanos, que también podemos ver en el versículo 3, y es que ellos perdieron el cuidado de guardarlo. El versículo 3 dice así, hermanos, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Eso es lo que no hicieron. Ellos no guardaron. Ellos no tuvieron el cuidado de valorar las cosas que el Señor les había dado. Cuando una persona, hermanos, pierde el cuidado, cuando viene el descuido a su vida espiritual o a su vida cristiana, entonces, hermanos, se pierde la responsabilidad. Cuando se pierde la responsabilidad, el creyente queda vacío, el creyente queda inactivo, y cuando queda inactivo, viene, hermanos, esa debilidad y comienza a agonizar en su vida cristiana. También, hermanos, yo quiero que miremos otro aspecto que es importante y tiene que ver con que ellos tomaron muy en poco el retorno del Señor. Ellos no tomaron en serio. Se les había dicho, se les había anunciado que el Señor vendría, pero ellos no lo tomaron en serio. Dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Aunque esto, hermanos, tiene una nota escatológica, tiene una nota del futuro, pero era una enseñanza que ellos habían recibido. Eran instrucciones que le habían dado a la iglesia. Sin embargo, podemos apreciar de que ellos tomaron muy en poco o hicieron de menos ese momento de la venida de Cristo. Todavía el Señor no ha venido. Y este problema que nosotros miramos en la iglesia de Sardis es un problema que también está trayendo muchas dificultades a las iglesias el día de hoy. Hay iglesias, hay hermanos, hay personas cristianas que ya no están poniéndole atención a que Cristo volverá, a que Cristo va a venir. Su vida se vuelve libre, su vida se vuelve disoluta, su vida se vuelve, hermanos, libertina. Y entonces dice él, voy a llegar como ladrón. Es la figura que está usando el Señor, de venir de manera inminente, de venir de manera sorpresiva, como ladrón, y no sabrás cuando yo llegue. Hermanos, cuando la persona está preocupada por los quehaceres, cuando la persona, hermanos, ha olvidado al Señor y ya no le interesa nada, cuando Cristo venga va a ser un acto sorpresivo y no va a poder, hermano, lograr incorporarse a la vida cristiana. Algunos van a decir, voy a tener la oportunidad en el último momento. No hay manera de incorporarse ya en el final del momento, del final de la venida del Señor.
o que uno diga yo voy a ponerme firmes en ese momento. El Señor está diciendo, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. No te vas a percatar, no te vas a dar cuenta cuando yo venga por mi iglesia. Hermanos, el principio que faltó aquí de no cuidarlo es el principio de la responsabilidad, y eso trajo tremendas situaciones a la vida de la iglesia. Hermanos, que Dios nos ayude y pensemos en esto. La Biblia dice que la responsabilidad de tomar en cuenta los aspectos importantes de la vida cristiana tiene gran significado. El segundo principio, hermanos, que yo quiero que miremos acá en la palabra del Señor es el principio del temor. Si algo, hermanos, nosotros no logramos apreciar de la iglesia, es que ellos se hayan esforzado por tener un temor reverente, por tener temor. El temor, hermanos, tiene dos maneras de entenderse: como miedo y como reverencia ante Dios. Las dos cosas deben estar incluidas en la vida del cristiano. Job dijo en una ocasión: oí tu voz y tuve miedo. Ese miedo, hermanos, debe estar con nosotros al saber que tenemos a un Dios que vela, un Dios que observa, un Dios que se da cuenta de todo, y a Él nosotros debemos de tenerle temor. Y si se quiere también miedo, hermanos, le debemos de tener miedo en este sentido sano. Pero la palabra temor, hermanos, tiene que ver con reverencia, con respeto a Dios. De manera, hermanos, que en el versículo 1, voy a tomar yo aquí las partes importantes que tienen que ver con las características de nuestro Señor nuevamente, pero que ellos no tomaron en cuenta estos detalles, estos principios. Dice el versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Vamos a ver, hermanos, algunos detalles. El primer detalle es el que tiene los 7 espíritus de Dios. Cuando nosotros, hermanos, pensamos directamente en el 7 que está aquí, no tanto en espíritu, porque la palabra espíritu está con E minúscula, no está con E mayúscula. Entonces nuestra atención debe estar centrada en el 7. El 7 es el número de la perfección. El 7 es el número de la totalidad. El 7 es el número que representa lo que Dios es, lo perfecto que es, lo cabal. Ese es el significado del término 7 que tenemos aquí. Y cuando dice el que tiene los 7 espíritus de Dios, está diciendo de que Él tiene una totalidad de perfección, de la plenitud. De eso habla, hermanos. Y cuando habla de la plenitud, hermanos, está hablando también del poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene total plenitud y que ha sido dada a la iglesia, aunque a veces, hermanos, se ve un poquito forzada la interpretación. Yo quiero decir que aquí es evidente la presencia de la Santa Trinidad. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo en su plenitud, en su perfección. Es el Espíritu Santo que fue dada a la iglesia. El Espíritu Santo se nos dio para caminar con Dios, para vivir acorde a Él. Pero la iglesia de Sardis, hermano, le importó poco. Perdió el temor a la presencia del Espíritu Santo. Y de esa manera, hermanos, nosotros miramos que el principio del temor está aquí presente. Dice la palabra del Señor: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ya nosotros, hermanos, sabemos que las estrellas son los siervos de Dios, que tiene que ver, hermanos, con la autoridad, que tiene que ver con la provisión y que tiene que ver con la guianza. Cada estrella dentro de la iglesia está llamado a brillar y a enseñar la palabra. Pero cuando la palabra no se expone con claridad, cuando la palabra no se expone con autoridad,
cuando la palabra no se expone dentro del ambiente espiritual como es debido, entonces, hermanos, comenzamos a darnos cuenta de que la iglesia se nos está torciendo. Mucho tiene que ver la calidad de la exposición bíblica. Mucho tiene que ver la enseñanza de la palabra de Dios para que la iglesia no se tuerza o para que no agarre otro camino. Pero si a nosotros no nos interesa como mensajeros, como predicadores de la palabra, no nos interesa en realidad lo que Dios está diciendo y queremos poner nuestros criterios, torcemos la iglesia. No pongamos nuestros criterios, hermanos, ni hagamos caso a criterios humanos. Por eso dice San Pablo a las iglesias de Galacia: si viene un ángel del cielo y les predica otro evangelio, no lo crean. Ese debe ser anatema. El que escucha otro mensaje que no esté basada en la Sagrada Escritura debe ser desechado, porque no es de Dios. Por eso muchos se tuercen, hermanos. Por eso muchos caminan en contra de la palabra, porque no están comiendo verdaderamente la palabra de Dios. Por eso yo les decía al inicio que el encargado de la iglesia, que en este caso es la estrella de la iglesia, el que ilumina la iglesia, debe de tener muy bien comprendida la palabra de Dios para poderla dar. Si no, va a torcer, hermanos, va a torcer a la iglesia. Hermanos, no había temor. Yo pienso que hubo una falta de temor de parte del predicador, del mensajero, y la iglesia lo acabó de ajustar, porque ellos dejaron que el mundo, la gente de Sardis, influyera dentro de la iglesia de ahí. Por eso, hermanos, Dios castiga a la iglesia. Pero vamos a ver, hermanos, el versículo 2 también, hermanos, tiene un detalle que es importante, que algo que ellos ya no hicieron, dice aquí: sé vigilante. Y afirma, ellos dejaron, hermanos, de vigilar los aspectos importantes de la vida cristiana. Hermanos, si usted me está viendo y está oyendo, hay cosas, hermanos, que uno debe cuidar y debe ser su propia vida espiritual. Algo que Dios nos pide es que seamos vigilantes. Y vigilar no significa, hermanos, estar en vigilia todas las noches. Vigilar no significa estar despierto. Es bueno hacer vigilia, pero la palabra vigilar significa que yo mismo me dé cuenta de cómo está mi conducta, mi manera de pensar, mi manera de ser, y corregirme. Es interesante. Por eso, hermanos, el principio del temor fue que la iglesia perdió. Perdió el principio de la responsabilidad y el principio del temor. Pero hay otra palabra, hermanos, que es el principio de la obediencia. Cuando se pierde la obediencia, viene entonces, hermanos, un decaimiento espiritual. Dice la palabra del Señor, hermanos, el versículo que quiero leer es el versículo 3, hermanos, y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. Hermanos, guardar lo recibido de la enseñanza de Dios es obediencia. Obedecer, hermanos, a los líderes que predican sanamente la Biblia es correcto, es muy bueno. Pero cuando nosotros, hermanos, leemos la palabra y aplicamos esos principios a nuestra vida, estamos entrando en obediencia. Y es aquí donde la iglesia está perdiendo altura espiritual. Ellos no obedecieron. Por eso el Señor le dice: guarda lo recibido y arrepiéntete. Cuando uno se da cuenta, hermanos, de que está torcido, cuando uno se da cuenta de que está haciendo las cosas mal, pero vuelve, hermanos, a enderezarse y decirle: Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, ayúdame a vivir de tal manera. Hermanos, el arrepentimiento de las acciones tiene que ver entonces, hermanos, con el obedecer la palabra. No hay cosa mejor, hermanos, que uno entienda de que está mal. Dice, el arrepentimiento es: yo voy en esta dirección, pero me doy cuenta de que voy mal, y entonces yo le doy las espaldas y comienzo a caminar correctamente en una nueva dirección. A eso se le llama arrepentimiento. Y el Señor le dice a la iglesia de Sardis: arrepiéntete. Algo que la iglesia no pudo hacer es lograr ver el estado moral en el cual había caído. Ya puede usted imaginarse, hermanos, la actitud de Sardis, de los no cristianos de Sardis, y ellos comenzaron a hacer cosas
como la gente lo hacía en Sardis. Entonces, ni se daban cuenta de que ellos decían que estaban bien. Ahora es importante, hermanos, sin duda que la iglesia sí tenía conferencias, sin duda que la iglesia tenía cultos, sin duda que la iglesia estaba llena de actividades. Como cualquiera puede decir, hermano, mire, yo estoy activo, pero una cosa es estar activo y otra cosa es estar vivo en lo espiritual. Entonces, la iglesia de Sardis estaba muy activa, por eso le dice, tienes la apariencia de que estás viva. Toda la gente que pasaba en la calle decía, esta iglesia es una iglesia poderosa, esta iglesia es una iglesia que dan ganas de estar ahí. Dice, tienes apariencia de que vives. Hermanos, ellos proyectaban una imagen de que estaban bien. Individualmente hablando, hermanos, a veces sabemos creyentes que aparentamos estar vivos y damos apariencia de que todo está bien, pero el que conoce nuestra condición es Dios y sabe exactamente, hermanos, si solamente estamos activos pero muertos, o realmente estamos activos pero vivos. Estar activos significa, hermanos, hacer todo tipo de actividad, hacer esto y lo otro, movilizarnos en todas direcciones por hacer que la obra camine. Pero nuestro estado moral, nuestro estado espiritual, nuestro estado interno, hay que cuidarlo, hay que velar por ello. Hermano, la Biblia nos advierte y no lo tomemos en poco. La Biblia dice, tienes apariencia de que vives y estás muerto. Literalmente dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. La gente te ve activo y vivo, pero yo te veo muerto. Hermanos, no tratemos de quedar bien con las personas. No tratemos de que la gente diga de nosotros que estamos activos o vivos, sino que Dios, hermanos, diga que en realidad estamos vivos para su reino y para su gloria. Entonces llevo 3 principios, hermanos: el principio de la responsabilidad, el principio del temor, el principio de la obediencia, y quiero concluir con el principio de la santidad. Estas cosas, hermanos, estos principios comenzaron a hacer falta en el seno de la iglesia de Sardis. Estos principios comenzaron a faltar allí. Y por eso, hermanos, el Señor les tiene que decir algo importante. El versículo 4, hermanos, el versículo 4 dice la palabra del Señor. Esto es un signo de vida, es una esperanza que está en el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, había un grupo, tal vez no era el 50%, era una pequeñita cantidad de personas, hermanos, que trataron la manera de no mezclarse con los demás hermanos que llevaban una vida desordenada. Y el Señor dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Esto se llama santidad, hermanos. Vale la pena que nosotros miremos que este pequeño grupo de hermanos no se descuidó, sino que cuidó su conducta, cuidó su manera de ser. Y el versículo 4 dice, hermanos, y ellos andarán conmigo. El Señor, hermanos, premia la santidad. El Señor premia la forma en que nosotros caminamos. Y dice, y andarán conmigo porque son dignas. ¿Cuáles son dignas, hermanos? Las actitudes santas. Por eso dice, van a andar conmigo. Ellos se han ganado el privilegio de que estén conmigo. Esto significa, hermanos, de que no todos los cristianos van a caminar al lado del Señor. Van a haber, hermanos, que se van a sentir burlados. Se van a sentir, hermanos, que no lograron entrar al lugar que ellos soñaron estar. Pero la diferencia fue que no cuidaron sus vestiduras. Y las vestiduras, hermanos, no tiene que ver con la ropa impecable que uno debe de usar, no. Tiene que ver con la manera de ser, la manera de vivir. Aunque naturalmente uno no puede descuidar su aspecto físico, pero lo más importante también es que nosotros cuidemos nuestra vestimenta espiritual. No sé si usted está llevando la secuencia, hermano,
Pero la palabra de Dios nos exhorta y nos anima. Son palabras de advertencia y de cuidado espiritual. Por eso, hermanos, un grupo pequeño se cuidó mucho ahí. En el versículo 4 dice, y la Biblia dice, hermanos, que no mancharon su vestimenta. Y no han manchado, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El Señor va a dar vestidura blanca cuando estemos con Él. Y aquí lo dice la palabra. Se han ganado esa vestimenta blanca, que es símbolo de santidad, es símbolo de pureza. Por eso nos preguntamos, y me pregunto yo, ¿iré a tener derecho a esa vestimenta? ¿Iré yo a tener ese privilegio, ese honor de que el Señor me dé esa vestimenta? Hermanos, aquí en la tierra es donde se decide eso. Aquí en la tierra es donde se determina si lo tendremos o no lo tendremos. Y la Biblia dice que cuando caminamos en la santidad de Dios, el Señor nos esperará para darnos esa vestidura. También, hermanos, tenemos acá dentro de lo que es la santidad, que el Señor está aprobando esa conducta. Eso es la aprobación que yo quiero que usted vea también. El Señor está aprobando esta actitud de la santidad. Por eso dice, y andarán conmigo. Algo, hermanos, que el Señor promete también. Cuando Él promete algo es porque quiere que caminemos en eso. El Señor promete que estarán con Él. El Señor promete a todo aquel que se propone cuidar su santidad. Dice el versículo 5, el que venciere, eso ya no solo a la iglesia de Sardis, ahora ya es a todos los cristianos, a todas las iglesias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermanos, si usted me permite, es cuestión de segundos. Yo quiero decirles que el Señor acá no dice que la salvación la da y la quita. Él apunta el nombre y luego borra el nombre. El Señor no es así. Hay mucho que ver, hermanos, si se trata de ver los pactos y tratamos de ver la forma en que Dios sostuvo su palabra con Abraham, Isaac y Jacob, con David y todos los pactos hechos, en donde Dios no retrocede y Él no borra. Pero aquí, hermanos, dice que el que es hijo de Él y camina en santidad es hijo de Él. Pero el que no camina con Él en santidad, uno comienza a ver, hermanos, es o no es. Y el único que decide es Dios. Pero dice aquí la palabra, hermanos, y no borraré. El nombre del cristiano, del Hijo de Dios, no será borrado, porque se está identificando con Él día a día. Pero dice la palabra, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, ¿cómo es confesar a Cristo? Confesarlo es decirle al mundo que somos hijos de Él, de no avergonzarnos, de hablar de las verdades eternas. Entonces, hablar del Evangelio, como lo vamos a ver en la iglesia de Filadelfia. Parece ser, hermanos, que hay un contraste entre la iglesia de Sardis y la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Sardis dejó de predicar, dejó de evangelizar, dejó la obra misionera por un lado, pero la iglesia de Filadelfia se lanzó a la obra misionera. Y por eso dice, he abierto una puerta delante de ustedes que nadie la va a poder abrir, ni nadie la va a poder cerrar. Yo he abierto esa puerta. Entonces Dios está diciendo a la iglesia de Filadelfia que está contento con la iglesia, porque la iglesia se ha vuelto misionera. Pero parece ser, hermanos, que la iglesia de Sardis cerró la boca. Parece que la iglesia de Sardis apagó su mensaje en la comunidad de Sardis. Y por eso el Señor dice, si no me confiesas, yo no te voy a confesar delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero si confiesas mi nombre, si predicas mi nombre y no te da miedo ni vergüenza de proclamar que eres mi hijo, yo te voy a confesar delante de Dios y delante de los ángeles. Hermanos, mire hasta qué estado llegó la iglesia. No hablar de Cristo, no evangelizar, no abrir la boca para hablar y proclamar la verdad eterna. Eso nos hace, hermanos, a nosotros mudos. Y si estamos mudos, de repente estamos muertos. Pero la Biblia dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice.
Que Dios nos ayude, hermanos, y que podamos ver lo que el Señor está diciendo. Hermanos, solo podemos, querido amigo, solo podemos tener vida cuando comenzamos a ver por los ojos de la fe a nuestro Dios. Solo podemos tener vida como cristianos cuando comenzamos a responsabilizarnos, a caminar en el temor, a caminar en la obediencia y en la santidad que Dios pide. Hermanos, los matrimonios comenzarán a tener vida, los hijos comenzarán a tener vida cuando se aplican estos principios. ¿Qué principios, pastor? El principio de la responsabilidad cristiana, el temor, la obediencia y la santidad. Y de esa manera, hermanos, comenzamos a vivir. No muramos, no declinemos, no agonicemos en nuestra vida, sino que haya en nosotros un espíritu de vida que ensalce y glorifique el nombre del Señor. Quiera el Señor que estos consejos que hemos recibido a través de esta carta nos pueda ayudar en nuestra vida cristiana. Quiero cerrar este momento orando por su vida, por mi vida, porque todos necesitamos de que el Señor nos ayude. Y sobre todo, hermano, no olvidemos que al Espíritu Santo es el agente, es el motor que nos impulsa, no solo para ir hacia adelante, sino también para ver una vida acorde a la palabra de Dios. Así que necesitamos al Espíritu Santo. Usted puede decir: Espíritu Santo, ven a mí. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, dame el poder, dame tu santa plenitud para que yo pueda caminar, no como caminaron los de Sardis, sino como caminaron los pocos que estaban en Sardis, pero que caminaron en tu temor. Padre y buen Dios que estás en gloria, muchas gracias en esta hora te damos por la palabra que tú permites, por la palabra que tú nos das. Gracias, Señor, por las cartas que fueron dirigidas a estas amadas iglesias. Aún tenemos 2 cartas, Señor, por ver. No sabemos cuál es el mensaje que nos darás a través de ellas, pero que en esta ocasión, Señor, tu palabra pueda tener en nosotros un verdadero significado, y que este tiempo que estamos nosotros sin venir a tu casa no nos haga decaer, sino al contrario, nos haga ir hacia adelante y perseverar hasta que tú vengas. Oramos en el nombre precioso y glorioso. Si alguien, Señor, allí donde está, quiere entregar su corazón a ti y quiere tener vida, yo te pido, Señor, que en este momento tu Santo Espíritu puedas estar con él y que sus palabras, Señor, puedan ser recibidas y que apunte su nombre en el libro de la vida. Oramos con todo nuestro corazón en el precioso nombre de nuestro bendito Señor Jesús. Amén.